Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro evento, El rol del arte urbano para ciudades inclusivas y sostenibles. Mi nombre es Melissa Gorondi Novak y yo soy analista de aprendizaje y generación del PNUD. Esto es el webinario 26 de nuestra serie de soluciones locales de PNUD. Esta es una iniciativa del PNUD que quiere mostrar cómo los gobiernos locales y regionales están liderando la implementación de la Agenda 2030 con soluciones concretas locales. Pueden mirar las ediciones pasadas en los webinarios que están en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube. Voy a estar compartiendo el link en el chat en un par de minutos. Algunas cuestiones metodológicas. Nosotros tenemos interpretación al inglés, francés y español. Ustedes tienen que cliquear en el pequeño mundito en la parte inferior derecha y seleccionar el idioma que deseen ahí. Siéntase libre de utilizar el chat para presentarse, enviar preguntas y compartir sus propias historias. A través de estas sugerencias metodológicas, después voy a presentar a los oradores. Vamos a contar con panelistas distinguidos: Clement C. Gentil, director de Arte, Cultura y Turismo en la ciudad de Nairobi, y Melissa Tarragó, que es asesora externa de la Municipalidad de Córdoba, Argentina. Y finalmente, nuestro moderador, Jordi Pascual, que coordina el Comité sobre Cultura de Ciudades Unidas y Gobiernos Locales. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Estamos esperando tener una sesión inspiradora y bienvenido, Jordi. Te damos la palabra. Muchas gracias, Melissa. Un gran honor estar a cargo de la conducción de esta sesión. Estoy impresionado. Este es la sesión número 26, con todo el rango de actividades que han organizado, que es impresionante. Organizar 26 sesiones es una prueba de cuán útil son estos eventos. Felicitaciones a todos aquellos que están detrás de este rango de actividades. Hoy, el rol del arte urbano para las ciudades inclusivas y sostenibles. Ciudades en todo el mundo, no hay excepción, en todos los continentes, enfrentan creciente urbanización o suburbanización, presiones en ese sentido, que involucran las desigualdades, que involucran un grado de fragmentación, que involucran la necesidad de las personas de ser dueños de los lugares donde viven, donde trabajan y donde a veces pasan tiempo. eh, y pasan, atraviesa para visitar a sus familias, para ir a trabajar. En este contexto, enfoques muy creativos e interesantes han aparecido que ponen la inclusividad en el centro. Enfoques muy interesantes que son conscientes de que el arte público no solamente es una cuestión de estética, una cuestión que tiene que ver con, digamos, la planificación, sino una cuestión que tiene que ver con la conexión, la unión de las comunidades, de crear un sentido, de los enfoques creativos que vemos en las mesas, los murales, los parques de culturas, graffiti, artes escénicos específicos en parques, plazas, distritos, calles, instalaciones, instalaciones.
Son soluciones interesantes. Algunas de ellas tienen que ver con conversar el tema del poder. Algunas de ellas tienen que ver con una tensión entre el patrimonio o cómo hacíamos las cosas en el pasado aquí y también creatividad de punta. También discusiones saludables de compartir el poder, conversaciones saludables sobre patrimonio y creatividad, conversaciones saludables sobre la imaginación de la comunidad hacia el futuro. En nuestro trabajo en ciudades y gobiernos locales unidos, nosotros invitamos a las ciudades a discutir el arte público como una de las áreas principales de las políticas locales culturales, una de las principales áreas donde el derecho cultural de todos, de tener acceso, de participar en la vida cultural, es realmente muy bien canalizado. En nuestros manuales, en nuestros kits de herramientas, el arte público es algo central. Nosotros tenemos dos ejemplos muy buenos en Córdoba y en Nairobi. Nosotros vamos a invitar a Melissa Tarragó y a Clement Sisieni a tomar la palabra. Le voy a dar la palabra a Melissa primero. Y una vez que Melissa ya termine, Clement va a hacerle una pregunta a Melissa. Y luego, cuando Clement termine, yo le voy a dar la palabra a Melissa para que ella le haga una pregunta a Clement. Cualquiera en este evento va a poder también de hacer preguntas, ya sea a Melissa, a Clement o en términos generales también. Puede ser una observación también. Y Melissa del PNUD va a estar a cargo de la conducción de estas preguntas. Yo también voy a hacer una pregunta a Melissa y una pregunta a Clement una vez que hayan terminado. Yo tengo el gran honor de presentar a Clement ahora, el director de Arte, Cultura y Turismo en el Condado Ciudadano de Nairobi, Kenia. Clement, tenés la palabra. Tenés, tenés una muy buena experiencia en el tema. Tenés aproximadamente 10 minutos para explicar tus antecedentes, tus políticas. Siéntate libre de hacer algunas de las consideraciones que yo mencioné al comienzo, es decir, sí, no haces algunos comentarios, tal vez te haga algunas preguntas difíciles al final, pero ahora te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes desde Nairobi. Como individuo, personalmente, mis antecedentes es en la industria creativa. Yo fui productor de música. La música y el arte están alineados, van de la mano. Y debo decir que estoy em, muy, soy muy conocedor del tema, pero también me gusta aprender ideas de lo que globalmente se puede ofrecer. Tengo una pequeña presentación. Déjeme compartir mi pantalla con ustedes. Acá la... Sí, no hay problema, voy a tratar de ser bien rápido. Déjeme hablar sobre la dinámica de un tapiz urbano. Nairobi es una metrópolis dinámica y vibrante de 4,5 millones de personas. Tenemos personas que vienen de las
partes exteriores, es un centro para la innovación, cultura y migración. Es la ciudad principal que controla el 60% de la economía. Como muchas ciudades que crecen, enfrentan desigualdades urbanas. El desempleo de la juventud es un gran tema y la fragmentación también del espacio público. En este contexto, el arte urbano emergió como una fuerza silenciosa pero poderosa que nos ayudó a recuperar espacios, contar historias y construir un sentido de pertenencia. La evolución del arte urbano en Nairobi. En Nairobi, el arte simplemente estaba limitado a las galerías y los espacios privados, pero en la última década, especialmente después del 2010, cuando se enmendó la Constitución, hubo un cambio. Las artes callejeras, murales, espacios escénicos, instalaciones comenzaron a aparecer en asentamientos informales, mercados, pases subterráneos, lugares que habían sido ignorados. Tenemos artistas como Matare Roots, Paua 254, iniciativas como Code Down Art Centers, que han liderado el camino con respecto a asegurarnos que los espacios públicos estén disponibles. Como gobierno, nuestro liderazgo, eh, el gobierno ha puesto mucho énfasis en los espacios creativos como una forma de generar oportunidades para empleo. Y una de las cosas principales que realmente vemos es el uso de los grafitis, el uso de la fotografía para tratar de vender a Nairobi como ciudad. A nivel país necesitamos este impulso y hemos desarrollado políticas que descriminalizan el arte público, porque antes era un delito, y es oficial ahora como política de gobierno que se descriminaliza el arte público y se ofrecen planes para artistas, para lugares, murales, etcétera. Ese es nuestro gobierno, el gobernador de Nairobi, Anawal Sakaya, y también estamos asociándonos con organizaciones de las Naciones Unidas y la idea es también recordar cómo nosotros trabajamos estrechamente con las Naciones Unidas para impulsar la cultura en realidad. Por eso estoy aquí presentando en este webinario en particular. Tenemos asociación con el British Council y con UN Habitat, Habitat de Naciones Unidas, para llevar adelante el arte urbano para inclusión, el piloto en 2023, en algunos lugares en la Islands, en el este, para utilizar algunas paredes o para hacer murales que en paredes que estaban como abandonadas y no estaban utilizadas. Es una zona menos privilegiada de la ciudad y nosotros sabemos que queremos resaltar el talento en esa zona de Nairobi, en esas paredes abandonadas donde se podían utilizarlas para hacer murales o grafitis con el arte. El arte urbano es una herramienta para la juventud y la inclusión social. Nuestros programas de arte en urbano están en aquellas comunidades marginadas y jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, a Matare Ankiba. En Matare Ankiba hay artistas jóvenes que pintaron más de 50 murales sobre distintos temas como igualdad de género, salud mental, clima, etcétera. Estos espacios se han vuelto con zonas seguras para el diálogo y reflexión y se alienta
a los artistas a hacer grafitis, pinturas, etcétera. Si vemos el impacto económico, vemos que está revitalizando las economías locales, ha creado corredores de artistas con cafés, mayor tráfico, tránsito de peatones, etcétera. Estos, al nivel ambiental, estos proyectos de murales están integrados también con acciones ecológicas en la comunidad, etcétera. Así que aprendimos varias lecciones de este proyecto, que la co-creación es vital, que hay que dejar que las comunidades generen cambios auténticos y duraderos. También es importante el apoyo de políticas con marcos formales para legitimizar este actor, y que el arte urbano eh, tiene que ser visto como una infraestructura y no como un lujo, porque se cura, sana, une y educa. La idea es que necesitamos tener mayores aperturas a artistas y construir el arte comunitario y construir centros o núcleos de arte comunitario. También estamos explorando asociaciones con otros grupos de soporte digital, de historias, y también mapeo cultural mejorado por inteligencia artificial. Por supuesto, estamos dispuestos a colaborar con cualquiera que quiera colaborar con nosotros, y nosotros obviamente le damos la bienvenida a tener alianzas con organizaciones o con cualquiera que pueda apoyar a los artistas, que se amplíen estas voces de bases para explorar cómo las ciudades se pueden compartir, convertir en las telas para el cambio. Y juntos podemos darle forma a estos futuros. Um, Clement, usaste 8 minutos de los 10 minutos que tenías, y ahora le vamos a preguntar a Melissa Tarragó si le puede hacer una pregunta rápida a Clement. Vuelvo a presentarme. Hola Clement, muy buenos días. Un placer conocerte y haber escuchado todo tu testimonio sobre el trabajo increíble que han hecho. Me interesaría mucho saber, porque fue uno de nuestros mayores desafíos, cómo fue la aceptación por parte de la gente cuando empezaron a ver todo este movimiento de arte. ¿Cómo lo aceptó? Entendiéndose que fue una decisión y una política pública, pero ¿cuál fue la aceptación de la gente, de los vecinos, de la población en materia del arte urbano? A ver, lo voy a decir de esta manera. Para un periodo largo, que Ania apreció el arte y lo que venía con eso. El problema era que la política del gobierno, de otros gobiernos anteriores, no apreciaban el arte. Entonces quería a la gente que se abrieran estos espacios. ¿Y por qué los tuvimos que abrir los espacios? Porque la gente lo pedía, las comunidades lo pedían. Así que la aceptación estaba antes de que se abrieran estos lugares ya. Es muy creativo en realidad, entonces, y eso realmente, la aceptación ya estaba antes de que se establecieran las políticas para aceptar esto. O sea, una vez que se hizo oficial, el gobierno acepta como parte de su política el hecho de que exista el arte urbano. Excelente. Eso es muy claro. Clement, ahora me gustaría preguntarte algo sobre tres áreas diferentes, pero no son para responder ahora. Por favor, vamos a dejarlo al final para las preguntas, porque primero vamos a escuchar la presentación de Melissa de Córdoba. Pero las tres preguntas que te voy a hacer es,
cómo se realiza exactamente el proceso de co-creación, porque entendemos que los murales son la creación de un artista, cómo la comunidad participa o en qué etapas participa la comunidad en el trabajo con los artistas. La segunda pregunta tiene que ver con los medios, siguiendo la pregunta que hizo Melissa y problematizándola un poquito más todavía. Nosotros sabemos que los medios locales o el impacto de algunos medios locales puede guiar, digamos, o dirigir un poco la opinión pública para estar no solamente en contra del arte público, del arte urbano o de una pieza específica de arte por el gusto o las opiniones predominantes sobre la estética o la opinión pública de los críticos de arte, o por el contrario, realmente puede apreciar estas obras porque son de un artista local reconocido o la cooperación con un artista local o una figura artística internacional. ¿Puede todo esto también guiar al público a celebrar, digamos, estas obras o todo el programa? Y la tercera pregunta, mencionaste la nueva constitución de Kenia del 2010, pero también imagino que las regulaciones locales tuvieron un papel aquí en esto. El departamento en el que tú trabajas y el de planeamiento urbano y quizás el de participación comunitaria. ¿Ustedes han analizado estos temas? No son para responder ahora. Las preguntas, yo sé que son preguntas difíciles, pero vamos a darle primero la palabra a Melissa y después le voy a hacer preguntas difíciles a Melissa también al final de su presentación. Pero primero te vamos a dar la palabra para la presentación. Melissa es Excelente. una asesora externa de la Municipalidad de Córdoba en Argentina. Córdoba, déjenme decir, una de las ciudades con las mejores políticas culturales en América Latina. Realmente porque tiene historia, continuidad, resultados excelentes. Y ahora te invitamos a explicar las políticas y lo que ustedes tienen que decir sobre el arte urbano. Tienen la palabra. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Muchas gracias a todos por haberme invitado para poder disertar y compartir un poco la experiencia nuestra desde la ciudad de Córdoba. Para nosotros, a diferencia de Clement, y por eso fue mi pregunta, llevar y proponer e impulsar el arte urbano fue todo un desafío. En principio lo iniciamos en un contexto difícil, lo iniciamos un poquito antes de la pandemia y entre medio se nos atravesó la pandemia. Nosotros comenzamos todas estas intervenciones artísticas porque el arte urbano, en todas sus expresiones y formas, en nuestra ciudad no era un espacio donde las políticas anteriores le daban importancia ni fomentaban el arte. Entonces nosotros entendimos que para la revitalización y la transformación de los espacios necesitábamos de los artistas. Durante muchos años, dentro de lo que es nuestra ciudad, se le dio espacio a muy pocos artistas, entonces nuestro desafío fue lograr que todos los artistas volvieran a creer en nosotros y quisieran sumarse a este proyecto que nosotros proponíamos en aquel momento. Mi participación ha sido activa a lo largo de todos los años y en diferentes programas, por lo que hoy me encuentro dando y compartiendo toda nuestra experiencia. Como les comentaba nosotros anteriormente, nosotros empezamos en un contexto muy difícil, que empezamos en pandemia, en el cual en ese momento la gente no estaba convencida de lo que nosotros estábamos haciendo. Hasta que llegó un buen día, que en equipo, por supuesto, organizamos un encuentro en lo que la pandemia permitía, donde le asignábamos a cada artista un frente de más o menos 20 metros lineales por 4, 5, 6 de alto. Por lo que de esa manera manteníamos la distancia que nos era exigida en un espacio público y abierto, y es así como nosotros logramos crear y generar el mural más largo, que después fue conocido a nivel nacional, el mural de arte urbano más largo de la Argentina.
¿Por qué? Nosotros en ese momento intervenimos muchas cuadras de arte urbano, donde logramos así la aceptación de la gente. Ese sector donde nosotros arrancamos pintando fuertemente era un sector que era inseguro, que la gente no lo usaba, que no podías pasar de noche y de repente y de manera articulada con otras áreas de la municipalidad, logramos revitalizar, transformar e invitar a la gente a la utilización de este espacio. Pero esto, como les mencionaba anteriormente, no hubiese sido posible sin una política pública que a nosotros nos permitiera generar e impulsar estas intervenciones. En aquel momento, quien era nuestro intendente y que es actualmente nuestro gobernador, Martín Yarlora, viaja a Colombia y se enamora de la experiencia de arte urbano en Colombia. Y de ahí, en el marco de todo el proceso de evolución que venía llevando nuestra ciudad, nos propone y nos pide que empecemos a impulsar el arte urbano. Nuestra primera intervención grande, visible y que nos llevó a que la gente aceptara lo que nosotros estábamos haciendo fue en la Costanera de Córdoba, para quienes conocen Córdoba. La Costanera fue una obra grande donde pasamos a que la gente no le gustara tanto a una expresión completamente opuesta y que la gente tocara bocina y nos felicitara por ese trabajo. Ese fue nuestro puntapié inicial, diría, en todo lo que se fue desarrollando y fuimos haciendo después. Al día de hoy, llevamos realizados más de 260.000 metros cuadrados, lo que nos permitió que en octubre del 2022 Córdoba, a través del Consejo Deliberante, fuera nombrada Capital del Arte Urbano. Porque en ese momento nosotros cumplíamos con un requerimiento de metros cuadrados que nos exigía para ponernos como le mencioné recién, como Capital del Arte Urbano. Estas intervenciones no fueron prearmadas en su totalidad, sino que fuimos adaptándola de acuerdo al lugar y el espacio donde nos tocaba intervenir. Nuestras intervenciones han sido múltiples y la cantidad de artistas también. Hemos trabajado con artistas locales de la ciudad, hemos trabajado con artistas de la provincia y también hemos sido sede de otros artistas de todo nuestro país. Y eso es lo más exquisito que tiene nuestro trabajo, es decir, logramos que un sector que estaba completamente invisibilizado durante muchos años, de repente fueran protagonistas en todo este desarrollo y esta transformación, y que además de eso uniera y compartiera con otros artistas que no necesariamente eran locales. Trabajamos con muralistas principalmente, trabajamos con grafiteros, trabajamos con artistas que estaban arrancando y que querían aprender y probar cómo era pintar sobre una pared. Para quienes estamos en el rubro, entendemos que el mayor desafío del artista no es siempre el bastidor, sino es las superficies más grandes. Entonces, para artistas que recién estaban comenzando a pintar y querían sumarse a esta experiencia, nosotros en ese sentido tuvimos una convocatoria súper abierta y colectiva y les cedíamos el espacio para que vinieran y pintaran y pudieran aprender de gente que ya tenía muchos más años en intervenciones artísticas. Generamos íconos, además de ser nombrados como Córdoba Capital del Arte Urbano. Pintamos un mural de la mano de Martín Ron, que es uno de los mejores artistas del mundo, que fue realizado en Barrio Observatorio. Ese mural, en aquel momento, cuando nosotros lo coordinamos, lo armamos, nos llevó a ser el mural número 1 a nivel mundial, gracias a toda la trayectoria y el talento que tiene Ron y sobre todo a la obra que realizó en Barrio Observatorio, un barrio que no es icónico de nuestra ciudad, pero que sí este mural levantó y realzó, tal cual decía Clement anteriormente, que ellos pedían permisos en lugares que por ahí no estaban tan poblados o no estaban tan buenos para pintar y para así lograr que ese lugar se revitalice y se levante. Nosotros en nuestro caso hicimos lo mismo. Atacamos primero lugares visibles, atacamos la costanera, pintamos puentes, pintamos pasarelas, pintamos este edificio con este artista que antes les mencionaba, pero también fuimos realizando diferentes intervenciones a lo largo de todo el ejido municipal. Es importante entender que
Córdoba es una ciudad muy grande, por lo que para lograr esto posible, nosotros nos dividimos en equipos y en diferentes programas para ir realizando diferentes tipos de intervenciones. Porque nuestro propósito no era solamente generar este museo a cielo abierto que nosotros llamamos en ese momento y poder darle acceso al arte urbano a todas las personas, sino que también nuestra intención para lograr una transformación real de los espacios era hacerlo en comunidad. Entonces, ahí entramos en otra parte de nuestro programa, donde nosotros íbamos trabajando con cada uno de los barrios, las comunidades y los referentes de los barrios, en hacer intervenciones que fueran colectivas y que por ahí representaran la identidad propia de ese lugar. Si nosotros hablamos de sostenibilidad, es importante mencionar que dentro de todo este trabajo que nosotros hicimos en estos espacios, lo que fuimos a llevar fue acompañar la transformación de lo que antes era un micro o macro basural en un espacio recuperado. A través de acciones que hacía la Secretaría de Ambiente, intervenía con una plaza y luego nosotros en comunidad y con los vecinos íbamos y interveníamos todas esas paredes y esos espacios con arte urbano. ¿Por qué convocábamos a la gente? Porque la gente era quien después se encargaba de cuidar y mantener ese espacio y lograba lo que nosotros necesitábamos en ese momento, que era el sentido de pertenencia. Y no hablo solamente de materia artística, hablo de esta nueva forma de ver su barrio o su lugar, donde antes tenía un basural, ahora tenía un espacio completamente recuperado, nuevo y lleno de color y de vida que le habían pintado conjuntamente entre ellos. También, y no menos importante, sí, perdón, un minuto, perfecto. También y no menos importante, excelente, realizamos festivales y realizamos y creamos un festival destinado a las mujeres, porque, bueno, nosotros desde Córdoba hay un movimiento feminista bastante importante donde entendemos que en el arte también era un espacio donde la mujer era, no vamos a decir invisibilizada, pero había un número mayor de artistas visibles varones que mujeres. Entonces, en ese marco generamos encuentros de artistas, festivales, solamente para mostrar el talento de las mujeres. Para ir cerrando, yo muy feliz de poder haber acompañado todas estas intervenciones que buscaron crear una Córdoba más moderna, cosmopolita y poder acompañar la recuperación de tantos espacios. Actualmente me encuentro asesorando de manera externa todo este movimiento artístico y con una productora propia llamada La Que Te Pinte, que está pensada para llevar este modelo cordobés en materia de arte urbano y de desarrollo creativo sostenible a otras localidades, provincias, ciudades, como yo le digo, de Córdoba al mundo. Así que muchas gracias por escucharme.
Melissa, ¿qué consejo les darías? Hablemos sobre el gobierno de Nairobi, por ejemplo. ¿Qué asesoramiento o consejo nos darías con respecto a hacer que el arte sea económicamente viable? ¿Cómo podemos hacer una actividad económica que se pague, que le pague a los artistas? Mm. Buena pregunta, Melissa. ¿Querés Muy responder buena esa pregunta. pregunta? Sí, yo te puedo hablar en lo que respecta al arte urbano y al muralismo puntualmente, cómo fue que nosotros logramos este apoyo económico y esta generación de una política pública como tal. Nosotros entendimos que el arte urbano es una intervención de triple impacto. ¿Por qué de triple impacto? Es económicamente barata en comparación con otros tipos de inversiones que requieren infraestructura. Y no con esto diciendo que es económicamente más barata, estoy diciendo que es más importante o menos importante que una obra de bacheo. Pero en el tipo de intervención es mucho más económica como recurso. Genera gran aceptación por la gente, le genera visibilidad a los artistas y en eso dentro de la aceptación, y además es un tipo de intervención que es rápida. ¿Qué quiero decir como política pública? Si yo me pongo en el rol de gobierno, y esto lo voy a hablar con mucha pasión porque también me apasiona la política y estudio ciencias políticas y hago asesoría política, si yo lo pienso como gobierno, estoy tomando un recurso que es el arte para recuperar un espacio que lo puedo llevar y hacer en máximo 5 días. Que si vos tuvieras que hacer otro tipo de infraestructura, te llevaría mucho más tiempo y en ese tiempo y en esa inversión económica que haces, no tendrías la visibilidad que tenés con un encuentro de 10 artistas en un plazo de 5 días. Entonces, nosotros como ciudad entendimos eso, entendimos que el arte urbano, además de embellecer, además de invitar a la gente a que vea el arte y que no necesite exactamente entrar a un museo, también entendimos que podemos recuperar en un tiempo mucho más corto y con un recurso económico mucho más bajo un espacio. Ese es mi consejo que te puedo dar, entender que el arte urbano no solamente es entenderlo no solamente como una política pública que sirve para embellecer, sino que también es un recurso económico de un impacto visual inmediato y con un nivel de alta aceptación por parte de la gente. Muchas gracias, Melissa. También tengo 3 preguntas para Melissa. No ahora. Te tomas algunos minutos para considerar estas preguntas. La primera pregunta tiene que ver con las mujeres, porque vos ya mencionaste la necesidad de invitar a las artistas mujeres para asegurarnos que hay un equilibrio. No exactamente, ¿qué hicieron ustedes? Si podés darnos detalles sobre el trabajo técnico que hicieron para garantizar que las mujeres sean involucradas como artistas en el programa. La segunda pregunta es, bueno, me imagino que sucede con mucha frecuencia que cuando una obra de arte se daña, ¿cuáles son las reglamentaciones que existen, que se aplican cuando ocurre esta situación? Y en tercer lugar, también me gustaría saber un poquito más sobre el festival que ustedes organizaron, el Festival de Arte Urbano que mencionaste, es algo anual, incluye a otros foros de arte. Exactamente dónde sucede. Si puedes también considerar esa pregunta, porque se conecta de una manera un poquito más explícita
con la preocupación que mencionó Clement sobre cómo hay una conexión directa, una pasarela entre el financiamiento, los fondos del arte público y mejorar la economía local. No respondas esas preguntas ahora, tómate tu tiempo para pensarlas. Primero vamos a las preguntas que le hice anteriormente a Clemente. La pregunta sobre los medios, la pregunta sobre el cambio en la Constitución, las reglamentaciones locales y la primera pregunta, que era más general, que tenía que ver con su programa. Clement, tiene la palabra. Puedes tomarte 3 minutos para responder las 3 preguntas. Y soy consciente que hay algunas preguntas en el chat. Veo 4 preguntas después de la intervención de Clemente y Melissa Tarragó. Melissa del PNUD. Tal vez tú puedes referirte a esas 4 preguntas. Clement, primero, muchas gracias. Yo creo que eh, la primera pregunta era el comité involucrado en los proyectos urbanos artísticos. Yo les dije que los artistas representan lo que siente la comunidad, porque los murales, el arte, generalmente son temáticos y reflejan qué es lo que piensa la gente en ese momento. Y ahora el punto es que la mayor parte de los artistas vienen de áreas de bajos ingresos y por eso vemos toda la frustración que existe allí. Y está este aspecto también de promover la unidad, ¿no? Y ahí es cuando donde entra en juego el gobierno, porque hay mucho descontento ahora en Kenia debido al desempleo y el tema de la economía. Esto es lo que el Comité General siente en este momento. Entonces, yo creo que lo que aparece en el arte es es un reflejo de lo que la comunidad siente. Y creo que el punto es que la comunidad esté realmente involucrada en la creación del arte urbano. Bueno, yo no tengo todos los detalles, todos los hechos, pero entiendo que lo que se pone en esas paredes visualmente es algo que la sociedad y la comunidad ha discutido, acordaron y por eso valoran lo que está en los murales. Entonces, debo decir una vez más que el espacio de arte urbano es relativamente nuevo para este país. Tiene como 10 años y parece ser que la gente está tratando de abrazar esto. Antes, en el pasado, se veía como algo, una tontería, eh, pero no había grafitis tan hermosos que me daban mensajes. Lo que vemos ahora es que el arte urbano, tiene una forma de colocar eh, mensajes políticos. Y lo que me gustaría responder en esta sesión es que el gobierno debe utilizar esto como una plataforma para lograr un impacto, eh, eh, teniendo en cuenta los mensajes sociales que aparecen en el arte urbano. Un minuto más. Bueno, hasta ahora no hemos experimentado nada negativo por el momento. Entonces, vamos a llegar a un punto en donde ya no estamos buscando todas las paredes todavía, los murales, estamos llegando, no llegamos ahí todavía. En términos de la Constitución, definitivamente, eso antes de la nueva Constitución, todo estaba manejado por el gobierno nacional, pero con la nueva Constitución la cultura está en manos del gobierno del condado, de la ciudad. Entonces, estamos en el proceso de desarrollar nuevas políticas ahora. Nosotros pudimos empezar
con estas modificaciones a desarrollar nuevas políticas y estamos en el proceso de hacerlo en este momento. Entendido. Hay un pequeño comentario, pero no es necesario responderlo, pero también para consideración en el futuro, en lo que se refiere a las políticas de Nairobi, tengan en cuenta que cuando hay guías claras, recomendaciones claras del gobierno local sobre temas exactos o específicos para ilustrar o educar a la población, entonces se llama la atención de la comunidad artística, porque entonces se dan cuenta que se pueden transmitir los mensajes desde el poder a la gente. Y entonces en ese caso a los artistas locales también les va a gustar decir, bueno, ahora vamos a hablar, tengo esta idea y veamos si esta idea encaja con las prioridades de ustedes, de la comunidad, del gobierno. Eso es muy interesante en las políticas culturales. Ahora Melissa Tárrago. Bueno, vamos a Las tres preguntas difíciles en 3 minutos. Las 3 preguntas difíciles, pero a mí me apasiona tanto esto que te las puedo responder. Vamos a hablar primero sobre el encuentro que hicimos de mujeres. Yo en ese momento me encontraba desempeñando mi rol como coordinadora en la Secretaría de Cultura, cuando, bueno, un poco molesta por esta cuestión de igualdad de las mujeres, pasaba por la Costanera de Córdoba, que fue una de nuestras intervenciones más grandes, la Costanera, y hablo con quien en ese momento era mi jefe y le digo, acabo de encontrar una pared espectacular que tenía como paños que significaban para mí, en mi cabeza, en mi imaginación, en ese momento eran mini lienzos donde más o menos en ese momento y visualmente yo iba en mi auto, entraban unas 20 mujeres. Llamo a mi jefe en ese momento y le digo, mira, acabo de encontrar un espacio espectacular, quiero que organicemos un encuentro de mujeres. Bueno, ahí empezamos el debate, empezamos a hablar, empezamos a hacer la convocatoria para ver si llegamos al cupo, si había aceptación, si no, le pusimos nombre y fue así como creamos el primer Empoder Fest, donde le dimos libertad a las mujeres, pero tenían como premisa, y esto es muy importante, nosotros todas las intervenciones artísticas realizamos una especie de curaduría, hay un tema sobre el que vamos a trabajar, que es diferente acorde a cada lugar, donde en este espacio que interveníamos eran mujeres retratando historias de mujeres. La verdad es que fue un encuentro súper enriquecedor y hermoso, con aproximadamente 20 artistas. Esto fue por allá por el 2021, así que no lo tengo muy fresco en la cabeza. Fue un encuentro precioso que compartimos, que charlamos, que debatimos, pero que sobre todo continuamos haciendo estas intervenciones y destacamos todo el talento que había y que hay y que existe en nuestra ciudad. Año siguiente, la Secretaría de Cultura, ya no estando yo participando en ese encuentro, vuelve a realizar el encuentro en una pared frente a la Costanera donde dobla la apuesta y va sumando más mujeres. Al día de hoy se hicieron 3 encuentros del Empoder Fest y no se continuaron haciendo porque en este momento nuestro país está atravesando una crisis bastante importante, entonces si bien lo que me preguntaba Clemen recién es cómo lograrlo, acá hay una decisión política de intervenir y de recuperar espacios y de seguir alimentando este Córdoba capital del arte urbano, pero lo cierto es que actualmente estamos en una crisis bastante grande donde hemos tenido que mermar la cantidad de intervenciones artísticas que se hacían. Después, sobre lo que me preguntabas del el festival, ¿era la segunda pregunta? Los daños potenciales. Bueno, esa es una pregunta que nos la hacen a menudo en todos los espacios donde pintamos, porque, bueno, en un minuto las 2 preguntas. Nosotros entendemos que el arte es efímero y que también es mágico la transformación de cada obra con el paso del tiempo. Entonces, nosotros vamos acompañando esa degradación por el clima de las obras. En algunos casos que nos lo son solicitados, las restauramos y por una cuestión propia, esas restauraciones siempre buscamos que las haga el mismo artista, porque entendemos que éticamente es lo que corresponde caso
contrario que hay veces que los artistas no les quieren hacer y buscamos otra. Pero nosotros entendemos que la magia del arte urbano es también eso. No es una obra de museo que va a permanecer intacta a lo largo de los años. El arte urbano es efímero, es dinámico y también es hermoso ver cómo va cambiando a lo largo del tiempo. En relación a la tercera pregunta, los festivales que realizamos de arte, realizamos dos. Uno que fue este grande, que realizamos la primera intervención de la Costanera cuando recién estábamos pintando, donde trabajamos con algunos artistas locales, pero principalmente con artistas de otras ciudades de la provincia. Si para nosotros fue un desafío como capital poder impulsar el arte urbano, te imaginarás lo que era para ciudades más pequeñas o localidades más pequeñas aledañas a la capital. Entonces buscamos impulsar eso. Eso lo realizamos, eso fue una locura, fueron 4 cuadras de artistas, 4 cuadras, entendiendo que cada cuadra tiene 100 metros, con aproximadamente 30 artistas pintando en el sentido norte y en el sentido sur sobre la costanera. Ese fue el primer encuentro que realizamos, que fue una experiencia súper enriquecedora. Y el segundo festival y encuentro que realizamos tenía como premisa hablar sobre la importancia del reciclado y del cuidado del ambiente, y lo realizamos en el sentido contrario de la costanera. Muchas gracias, Melissa. Un par de consideraciones. En primer lugar, hay que documentar el trabajo. Ustedes mencionaron condiciones ambientales, la evolución de las obras de arte. Que se tiene que respetar, por supuesto, y considerar, pero deben haber documentado todo este trabajo. ¿Está documentado en algún lado? ¿Está publicado en algún lado de académicos, en un sitio web, en políticas públicas? ¿Hay algo documentado o publicado para que todos podamos ver, por ejemplo? Esa sería, estaba combinando las dos consideraciones que tenía. Creo que todavía tenemos 5 minutos y tenemos 4 preguntas de la audiencia. 2 preguntas para Clement. La primera es, usted presentó el mapa de murales de Nairobi con más de 200 entradas. ¿Y qué papel tiene la tecnología, la inteligencia artificial, realidad aumentada, etcétera? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver cuáles son las mejores prácticas de Nairobi que podrían recomendar a otras ciudades globales, especialmente aquellas ciudades globales del sur que están enfrentando limitaciones de presupuesto. Clement, podrías responder cualquiera de las preguntas en 1 minuto y medio. En términos de utilizar la tecnología para mejorar esto, nosotros tuvimos muchas propuestas de aquellos que quieren asociarse con nosotros, con diferentes organizaciones. Estamos en el proceso ahora para ver cómo podemos mejorar eso. No tenemos presupuesto actualmente, pero vamos a ver cómo podemos trabajar con eso, cómo podemos aconsejar a otras ciudades en ese término. Bueno, hay que empezar pequeño, hay que empezar de a poco. No empiecen, no esperen que se aprueben grandes presupuestos desde el principio, pues sabemos que no, la burocracia existe, todos empiezan a preguntar si es algo que se debe gastar o se debe utilizar o no. Entonces, aunque sea una pequeña colaboración que puede alentar a todos a seguir adelante con el proyecto. Gracias, Clement. Había una pregunta, Melissa. Creo que la pregunta casi ya fue respondida parcialmente, pero la voy a hacer de todas maneras y después una pregunta para ambos. Bueno, Melissa, la propiedad de la comunidad, digamos, muchas veces es frágil. Una vez que los proyectos de alto impacto se van a otro vecindario, por ejemplo, a otro barrio, ¿cómo se pueden asegurar en Córdoba que los residentes, no solamente del gobierno o las
la ciudad o la comunidad participe o se haga cargo también de los proyectos. Yo creo que ya la respondiste, pero por favor podrías seguir contestando un poco más. Y también la pregunta para ambos es la consideración de la tecnología en la promoción del arte urbano. La misma pregunta que yo había hecho antes, a ver si había algún tipo de documentación, un sitio web, es decir, se consideró la tecnología en la promoción de este arte urbano, códigos QR, conjunto de datos. ¿Hay alguna respuesta para eso? Bueno, yo quiero responder que nosotros trabajamos mucho o trabajamos mucho en ese entonces de manera articulada con diferentes áreas de la municipalidad. Y la municipalidad tiene un espacio que no sé si existe en otras ciudades, que son los CPC. Los CPC son canalizadores de las demandas, las necesidades o los requerimientos de los sectores. Nosotros trabajamos articuladamente mucho con los CPC porque eran quienes nos iban pidiendo o por ahí marcando cuáles sectores eran importantes tomar. Eran quienes nos abrían la puerta con la comunidad. Así también, como antes mencionaba, trabajamos mucho con la Secretaría de Ambiente, trabajamos mucho con Cultura, y de esa manera y de manera articulada entre todas las secretarías era que lográbamos que cada intervención fuera abierta la convocatoria no solamente a la gente, sino también a los artistas. Muchas veces nos pasaba encontrarnos en un lugar pintando y venía un vecino y nos decía, che, yo pinto, ¿puedo pintar con ustedes? Entonces, nuestra política o nuestra manera de gestionar el arte urbano siempre fue colectiva y en comunidad. No existe y no existió en ese momento un formulario donde vos pudieras inscribirte. Existieron convocatorias de arte urbano con otros conceptos y con otras metodologías, pero nosotros íbamos trabajando acorde a cada lugar que nos planteaban y nos solicitaban con la comunidad y el sector de ese lugar. Y después, en lo que era la otra pregunta, es una materia que tenemos pendiente y que no se ha avanzado, esto que vos hablas del QR. Yo había propuesto en un momento, en una intervención que estábamos haciendo, parte de una recuperación del río, poder tener un QR que contara la historia del mural, pero también que contara la historia del artista, que dijera, esta obra pertenece a... No lo llegamos a hacer, no pudimos avanzar. Ojalá que la gestión actual nos permita y nos dé el espacio para poder llevar y seguir impulsando el arte urbano. Como antes te mencionaba, mi idea desde la productora es potenciar el arte en diferentes localidades. De hecho, hoy estamos trabajando en otras ciudades para avanzar, pero como ciudad de Córdoba aún nos queda un camino largo por recorrer y sobre todo por aprender, porque como decía Clemen hace rato, que ellos eran relativamente nuevos en esto, nosotros de la ciudad de Córdoba también. El arte urbano de esta manera y con este impulso no tiene más de 6 años. Entonces es algo que tenemos que aprender, que incorporar. Muchas gracias. Fue claro, Melissa. Es siempre bueno tener desafíos para el futuro y es siempre lindo que estos ejercicios de cooperación, hoy convocadas por el PNUD, hay espacio para intercambios futuros en esta área específica de arte público. Déjeme resumir tres, cuatro temas generales. Hemos visto en Córdoba y en Nairobi este lindo movimiento desde lo local, lo global, volviendo a lo local. El Consejo Británico inspira a Nairobi, que es el lugar de ONU Habitat. Colombia influencia a Córdoba, ahora Nairobi aprende de Córdoba, Córdoba aprende de Nairobi, nuestro organismo también aprende. Entonces, esta conexión global, local, es algo que es fundamental que sigamos alimentando. Dos palabras que son participación de la comunidad. Vimos que esto es fundamental para lo que es la existencia a largo plazo del arte público, la conexión con la apropiación y la creatividad es fundamental. También vimos el diálogo entre
los diferentes departamentos en el Consejo Ciudadano, municipal, entre las diferentes esferas de gobierno, nacional, local. Esto también es fundamental y nada puede existir sin las personas. Una vez más, la participación comunitaria y el hambre de las personas de encontrar sentido en los lugares donde viven es el motor de cualquier proceso cultural. Y en cuarto lugar, consideraciones a largo plazo, documentación, mantenimiento, estar al día, nuevos desafíos en nuevas vecindades, en nuevas áreas metropolitanas. Esto también, por supuesto, es de interés para el arte público, para las iniciativas de arte público. Yo les agradezco mucho. He aprendido mucho en esta hora y muchas gracias al equipo de interpretación, a los equipos de interpretación. Sin su trabajo, este webinario no hubiera sido posible. Y le damos la palabra nuevamente a Melissa del PNUD. Melissa Gorondinovac, si quieres eh, mencionar las palabras finales. Gracias. Muchas gracias, Jordi, Clement, Melissa. Ha sido un placer ver el movimiento, verlos a ustedes. Las conclusiones son suficientes, entonces los invito a seguir a nuestro canal de YouTube. Este webinario ha sido grabado y va a ser publicado en español, en inglés y en francés. Entonces, los felicito a Melissa y Clement por el trabajo eh, mm, duro. Entonces yo estuve en Córdoba, sé lo que se hizo allí y me encantaría ir a Nairobi también para experimentar el arte, la comunidad, el arte y las diferentes acciones que están implementando allí. Entonces, muchas gracias. Gracias, Jordi, por la gran moderación y los vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias.